Hola, muy buenas tardes. Tarde porque estamos aquí en el meridiano de Greenwich, como decimos, hora de Madrid. Y también, pues bueno, como se está retransmitiendo en otros continentes, pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, que nos escuche, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque este año estamos celebrando el 130 aniversario de la Fundación de la Naturopatía por Benedicto Luz. Y una fecha importante porque es cuando acuña el término, cuando lo define y dice aquí empezamos. Entonces tenemos un año histórico de que empieza. Bueno, y en España pues, también tenemos nuestra historia, que sí. Sí. Una historia muy interesante, porque en España la naturopatía empieza en 1922, cuando don José Castro Blanco obtiene el título de naturópata, en la escuela de Benedicto Luque, donde estudia. ¿Eh? Más lo dice en todos sus libros, podéis verlo. ND, American School of Naturopathy. Por lo tanto, empieza, diríamos, la historia de la naturopatía en España con el primer titulado. Lo cual no quiere decir que no hubiera antes naturopatía o criterio naturopático, que no. Exacto. Lo había porque hemos hablado muchas veces también de los antecesores, los saludadores, ¿no? El criterio naturopático que ha habido aquí muy interesante desde, yo creo que es la primera, vamos a llamarle país del mundo, donde se empieza un proceso, ¿no? Muy interesante aquí en España, ¿no? Pero ya oficialmente como naturópata pues tenemos una fecha que es 1922. Después tenemos otro dato histórico importante que en el año 1925, 4 de abril, que lo vamos a celebrar también, se abre la primera escuela de naturopatía en España, Sí. en Barcelona. Y ahí Ujú. empieza la historia de lo que vamos a hablar hoy, que es el centenario, de un decreto del Ministerio de Gobernación, ¿eh? que se emitió durante la dictadura de Don Miguel Primo de Rivera, que en España, todo el mundo la conocemos, la dictadura, y curiosamente fue al año siguiente de que se abrió la primera escuela de naturopatía en España en Barcelona, que fue el 5 de abril de 1900, bueno, el 4 de abril de 1925. Para el año siguiente, año 26, en marzo, hace 2 días, el 25 de marzo, tiene esta orden. Vaya, no es un real decreto, es una orden. Y eso, y a partir de ahí, pues, viene la polémica histórica de esos años que me he puesto en el título de este programa, que el título es decir, la naturopatía historiadora española en ese 1925-1926, porque es un momento histórico muy importante, porque es cuando se abre la primera escuela en Barcelona, y ahora viene porque elige en Barcelona, tan interesante, entonces, que había allí ese cargo de cultivo, pues dice, vamos a Barcelona. Oye, ¿por qué lo eligieron? Ahora vamos a comentarlo. Y después al año siguiente, este decreto. ¿Y qué es lo que dice el decreto? Lo hemos comentado, pero hoy vamos a ponerle más énfasis porque hay 3 artículos sobre el tema ese muy interesante. Que sea. ¿Por qué se eligió? Bueno, no hay que olvidar que don José Castro estaba en Uruguay, Montevideo. ¿De acuerdo? Se llama el grupo de Montevideo que le llamamos. Estaba él, estaba Capo, estaba Steven Dully, estaba Janis también, el famoso ayuno de Janis. Y todos estaban allí, formaron lo que le llamamos el grupo de Montevideo. Y después, en 1925, pues don José Castro y don Nicolás Capo, que eran de origen italiano, deciden venir a España. Volver. Hombre, Castro era de España, era de Pontevedra, ¿no? Y deciden volver. Y dice, bueno, vamos a España que han cambiado las circunstancias un poquito. Entonces, en 1925 deciden venir para acá. Y dice, ¿dónde vamos? Dice, pues, ¿qué ciudad ahora mismo donde está ese gran movimiento? Vamos a llamar en aquella época naturista porque no había naturopatía todavía. Dice, pues ese gran movimiento social y filosófico que es naturismo, vegetarianismo, donde más ahora mismo hay es en Barcelona. Por lo tanto, nos vamos para allá. Bien. Y allí montan la primera escuela de naturopatía, que podéis ver, parte que está en los otros años anteriores, pero este año vais a ver un artículo muy interesante sobre los motivos de por qué se abre esa escuela y cuál es la filosofía subyacente a esa escuela con el discurso de apertura de Nicolás Capo. Muy interesante que ese discurso pues, está bien analizado y ahí se ve el fondo de la cuestión. ¿Cuál es el motivo de por qué abren esa escuela? Y el para qué, que eso es importante saberlo. Documento histórico, y eso no lo habéis sacado, pues su hija que nos ha autorizado a reproducirlo. Doña Odina Castro, la que tuve el honor de conocerla personalmente en Barcelona también. Tenía allí un restaurante vegetariano y bueno, pues tuve una de las visitas, pues hablé con ella y se estupenda tratar. Estuvimos allí hablando con ella y fue una experiencia muy interesante porque nos pasó bastante material de su padre, Nicolás Capo.
Temas muy interesantes, entre ellos el discurso de apertura que nos autorizó evidentemente a reproducirlo, comentarlo, y siempre lo ponemos, no como otros que nos dicen lo sacado de aquí, que nada. Empiezan a decir cosas que yo está dicho ya. Voy a poner una autorización de doña Odina Capo que nos autoriza al discurso que él dio, muy interesante, después se analiza y se ve el fondo de la cuestión y el por qué se abre esa primera escuela. Interesante, ¿no? Pero Sí, si sí. veis, no le llamaron escuela de naturopatía, que lo mola muchas veces. Sí, ¿por qué no le pusieron escuela de naturopatía? Pues muy simple, porque cuando Castro, Capos tiene el título de doctor naturopat, dice ahora cómo lo traduzco yo esto a español. No. Es No el puedo problema decir, que no puedo decir tuvimos. doctor senderista de la naturaleza, no puede decirlo, que no. No. Quedaba ya, había una línea también que empieza en Uruguay con Capo también, Nicolás Capo, que escribe su famoso libro sobre trofología. Pues dice, pues vamos a llamarle naturotrofología. Por eso vaya a ver directamente de todos los artículos sobre aquella época. Esa escuela se llama Escuela de Naturotrofología. Pero evidentemente el fondo, criterio naturopático, ¿lo ven, no? Pero le pusieron ese nombre, Escuela de Naturotrofología. Un término que en naturopatía es clave, trofología. ¿De acuerdo? Pero en naturopatía, aunque evidentemente el lenguaje coloquial es, hablamos de dietética, nutrición, pero el marco conceptual es trofología. Y dentro de ahí incluimos la dietética, la nutrición, la bromatología, la gastronomía, que sí. Es un término que acuña muy interesante en aquella época y que está publicado. O sea, que podéis, si no está agotado, podéis conseguirlo. Yo tengo dos ejemplares del libro de Capo, que es Trofología, un tocho bastante grande, y donde explica pues, todo lo que dice lo que es trofología, que no solamente es el alimento, ¿no? De llamarle, sino también está el aire, que es un alimento, el sol también es alimento, y por eso se llama trofología. No le llama dietética, no le llama nutrición, no le llama. ¿No? Términos que en aquella época no existía todavía, ¿eh? Sí. Por eso le llamaron Escuela de Naturotrofología. Tema. Y a partir de ahí, pues, empieza a dar clase y bueno, entre ellos se matriculó un montón de gente. Entre ellos uno que fue don Jaime Santiberi, el que fundó la empresa Santiberi famosa. Bien, estudié también muchos más. Lo ponen y van estudiando. Bueno, pues como consecuencia de estos gran movimientos, ya Castro y Capo empiezan a publicar en revistas de aquella época y las revistas evidentemente tendrían tendencia a llamarle naturismo libertario, decía anarquismo. Se llama naturismo libertario, que lo hemos hablado muchas veces. Van publicadas esas revistas y allí en Cataluña, en Barcelona, pues evidentemente ese gran movimiento naturista, que ahora veremos en el esquemita, que tanto el movimiento anarquista pone naturismo libertario, se ve un poquito el tema social, el tema. Y además naturismo libertario se llamó en aquella época, una corriente impresionante, donde diríamos que digamos, el más importante de todos ellos, que desarrolló todas sus teorías, es Albano Ronssel, que es el que introduce todas las teorías del naturismo libertario desde Francia, en Sabadell, y a partir de ahí se va desarrollando un gran movimiento muy interesante que, bueno, vamos a ver a Albano Ronssel que la aporta también, ¿no? Entonces, a ver la escuela, un gran movimiento, pues eso es que, ¿no? El último artículo habla de la implicación ideológica de ese de ese decreto. Oye, que esto se está moviendo mucho. Ahora Sí, que, sí, ¿no? demasiado, ¿eh? Se estaba moviendo demasiado. Pero de la que se movió en aquella época y las revistas, ¿eh? Funcionaba, pero había un montón de revistas de aquella época, revista Pentalfa, por ejemplo, muchas revistas de aquella época, y escribía, y bueno, había un movimiento muy fuerte de retorno a la naturaleza. Parte, evidentemente, venía también de Europa, como comentamos, Albano Rosell, a nivel de Francia, viene también de todo el centro Europa, todo lo que de aquella época con Vincent Preisne, Sebastián Sney, pues claro, evidentemente eso va llegando, que sí. Sí, es que había un movimiento muy grande. Entonces, fueron como los canalizadores, ¿no? Que lo trajeron a España. Va llegando, porque después de la Primera Guerra Mundial, evidentemente, pues ya sabemos lo que pasó en Alemania, todo lo que era el movimiento, pues muchos de ellos vinieron aquí a España, entre ellos, que Sí, hablaremos de Bander, por ejemplo, Van der Put, ¿no? Vienen para acá, porque sé yo, por lo menos en España, que se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial, pues le vinieron para acá algunos, entre ellos Bander, que recoge toda la tradición de Sebastián Isnet, que estuvo allí, en los balnearios, y va entrando también. Entonces, todo ese gran movimiento, ¿dónde se concentra? Hombre, está en Barcelona, ¿no? sí, Que no estaba en el movimiento principalmente, naturismo, vegetarianismo. Después se desplaza a Valencia, pues ya una vez que se cierra la escuela, pues Castro dice, ¿dónde me voy? ¿Qué hago? Y dice, pues voy a Valencia, que allí también un gran movimiento, pero la Asociación Naturista Vegetariana, ¿no? Y a partir de ahí, pues empieza todo ese gran movimiento y
pues aparece, se edita el decreto de gobernación de 1926 que últimamente, ya hace años que no nos lo echan en cara, pero hasta el 2006 más Sí, de uno lo ha sacado y si hay uno que dice que, bueno, pero eso es preconstitucional. claro, Nosotros movimos los hilos. En aquella época estaba el gobierno anterior, el gobierno del PP, de José María Aznar, y presentamos el documento y dicen, usted, esto dicen que todavía está. Dice, no, es preconstitucional. Tenemos la Constitución del 78, después hubo la del 31 también antes, por lo tanto, esto no está vigente actualmente. Digo, pero es que algunos dicen que sí, como nadie lo ha derogado, dice, pero es claro. preconstitucional. Esa fue la contestación que nos dieron. Y bueno, pues nada, si es preconstitucional, pues. No tiene validez y dice, no, ninguna. Bueno, pues hay una comunidad autónoma que es Andalucía que quiso ponerlo en vigor. Aquello fue en pleno y lo aprobó el Parlamento. Claro, llegó la noticia, yo conocía el tema, pues tuve que ir a hablar con él que propuso aquello. Y me le pregunté, este era un diputado de Izquierda Unida de aquella época, digo, oye, ¿por qué habéis puesto en vigor un decreto de la época de Primo de Rivera de la dictadura? Y usted, soy, ¿no? Soy de izquierda, ¿no? No. Dice, yo es que ahí venía con uno, que ya Dios lo tenga en su gloria, que era presidente de la Asociación de Médicos Naturistas, que era de Málaga, y se veníamos del AVE, y hablando dice, oye, hay un decreto que por qué no lo ponéis en vigor, que el naturismo, ¿eh? Que tiene que ser médico el que lo practique, que es lo que dice el decreto, que sé. ¿Eh? Sí. Y dice el otro, y dice, bueno, pues mira, no lo ponemos en vigor, ¿no? Claro, yo fui ayer al Parlamento, eh, digo, "No, ¿a que no habéis leído ni el decreto? Seguro que no. No, además no lo había leído porque el que estaba allí, mi amigo Horacio, ya es veterano de guerra, como digo yo, mi amigo Horacio, buena persona. Y empieza a coger el Aranzadi, y dice, "Shh, que en Buenas aquella época no noches. existía el boletín oficial del Estado, que no. Está la Gaceta de Madrid y Aranzadi no estaba. Dice, digo, mira, yo lo tengo aquí. Dice, ¿cómo lo tienes tú? Digo, hombre, que da la Facultad de Derecho. Y ahí ve un señor ya veterano también, y dice, y a mí me dice, me suena eso. Y fue un cajón que había, lleno de polvo, y lo sacó y me dio una copia. Yo se lo presenté y cuando lo leyó se asustó. Y dice, hombre, aquí pone que esto está prohibido, que hay que meter en la cárcel. Dije, pues para eso vengo yo, para que a ver qué hacéis, ¿no? Y al A ver final si aquí. rápidamente, pues, le pusieron en marcha y se echaron para atrás, ¿entiendes, no? O sea que, está hablando de 2002, nosotros le propusimos un registro en Andalucía de naturopatía y dijeron, yo, venga, para un poquito compensar el error y se venga adelante. Pero al final, pues, el Partido Socialista y el PA, que estaba en coalición en aquella época, votaron en contra. El PP y Izquierda Unida votaron a favor de un registro profesional de naturópata por primera vez en España en Andalucía. ¿Qué os parece la idea? Y venía el tema. Buenas noches. Hola. Hola. Estamos esperando y me Ya, hablo de ti. ya Dice, he Ángela empezado, se va a incorporar a las 8. Voy a estar aquí con nosotros, Ángela. pero a las 8 era, ¿no? Es que ahora estaba Sí, bien. estamos un poquito preparando el marco. Estamos preparando el marco. Vale. El marco. Y entonces eso pasó en Andalucía, pues, evidentemente un registro dice, no cambiamos una coma, que es un registro, porque estamos de alta, y evidentemente todo el mundo colegiado. Dice adelante, ¿no? Y al final, pues, no sé lo aquello. Digo que este es el contexto histórico del año 25, se va a la escuela, sale el 26, después se intentó poner otra vez en vigor cuando era preconstitucional, porque del año 26 hasta aquí ha habido dos constituciones, que sí. La del año 31, ¿no? Sí. Y la del 78. Y esto del año 26, por lo tanto, validez ninguna. 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 Pero es curioso que no fueron capaces de decir, mira, aunque sea preconstitucional, no tiene validez porque hubo varios colegios del norte de España, incluso también otro recuerdo, de la Comunidad Valenciana, que querían, que decía, esto existe. Yo me reuní con el secretario del Colegio de Médicos de Valencia. Para explicar, pues, oye, vamos a sentarnos, vamos a dialogar y vamos a poner las cosas en claro, ¿no? Vamos a sacar ahora este decreto del año 26. No, no, una circunstancia muy concreta. Porque ya bueno, pues este es el contexto. Castro viene de Uruguay con Nicolás Campos. ¿Dónde vamos? Y dice, pues Barcelona, Madrid, no se puede. Y Bilbao, dice, no, y Pontevedra, tampoco. Y Valencia, ahora mismo no, Sevilla, pues mira, tampoco Barcelona, que ahora estaríamos el foco de aquella época naturista, libertario, pues todo estaba en Barcelona. Lógico, ¿no? Claro, era el sitio donde ir. ¿Está? Y además no hay que olvidar, Ángela, que Barcelona es acuario, ¿eh? ¿Y eso cómo? Bueno, sabe por la fecha en que teóricamente se funda cada ciudad y en un signo también. Acuario, la apertura, ¿tiene? A nuevas ideas, nuevos movimientos, pues ya sabes, Barcelona Acuario, pues todo convergía allí en aquella época.
¿no? Todo Qué lo nuevo que interesante. venía, todo lo nuevo entraba por ahí siempre. Todo lo nuevo venía de Europa, pues entró también todo lo que es la corriente naturista libertaria a través de Albano Rosell por Sabadell, pues entra también. Se empiezan las primeras revistas y aquello, pues evidentemente empieza a funcionar, ¿no? Después están las distintas líneas, ¿eh? Que Albano es el que representa esa línea ya más profesional y más ecobiopsicosocial. Y él se enfrenta a los médicos naturistas diciendo, oye, que el naturismo no es una terapia. Cuidado, es un cambio social, que eso viene puesto en el artículo, que sí. Es algo más que una terapia. Entonces él dice que no. ¿De acuerdo? Bueno, pues después otra corriente que se llama médicos de bata negra. Estos son de las que son anarquistas, están de color negro. Bueno, pues también dice, oye, cuidado con esto, que esto es, ¿eh? Y entonces escribe su libro explicando claramente, y además después tuvo su consulta, como dice, como naturópata ya, Albano Rosell también en Valencia, antes de exiliarse a Uruguay. ¿Eh? Y él dijo, no, no, cuidado que no os podéis apropiaros de algo. El naturismo es, como decía, patrimonio de la humanidad. Claro. Naturismo, lógico, ¿no? Mm. Y usted no podía apropiarlo. Entonces, el famoso congreso que hubo en Valencia, de un médico naturista, pues se enfrentó y va que y dice, no, usted no podía apropiarlo de esto. ¿Por qué? Porque el naturismo es patrimonio de la humanidad y no se puede convertir en una terapia exclusivamente para ustedes, como después dice el decreto, que sí, a verlo ahora. Naturismo tiene que ser practicado por el médico, que se lo pone. Y ese fue el gran debate y el gran error que después pasó a la historia. ¿De acuerdo? Y bueno. Pues no, la historia hay que enfocarla siempre desde la mayor racionalidad que podamos, ¿eh? No emotivo. La emotividad implica que ves algo y dices, pues ahora te voy a odiar porque esto, no, la historia no es para odiar, ¿a que no? No. Claro que Claro, no. tiene que ser objetiva con los datos que hay y ser objetivos. Ya está. Y la historia tiene un contexto, ¿a que sí? Claro. Y no puede explicarlo fuera del contexto. Por lo tanto, la historia no es para emocionalmente decir, pues te odio, pues no sé cuánto, me caes bien o no me caes bien. Oye, o alinearte con alguien porque, oye, mira, que eso pasó hace tiempo. Ahora, ¿tuvo su repercusión en aquella época? Sí, evidentemente. Posteriormente, como está viendo, sí, porque se quiso otra vez reactivar por algunos sectores, ¿no? Y que en España siempre ha habido ese debate, ¿eh? Que hace poco, pues también, unos años, pues bueno, quisieron crear la especialidad de medicina natural. El Colegio Médico le dijo que no. Y lo confundió con naturopatía. Ese artículo está muy interesante también. Bueno, es que no se puede. ¿De acuerdo? Y después ya viene el típico debate en los años 80, que si está, que si los naturólogos están bien formados, que los naturistas sí se forman bien, el típico debate que no va a ninguna parte porque evidentemente esto es un debate de los años 30. ¿Está que sí? Que está ya superado el paradigma. Por lo tanto, no hay que darle vuelta. El naturismo, como decía Albano Rosé, es patrimonio de la humanidad y no se puede convertir en una terapia, que no. No. Qué claro lo dice, ¿eh? Yo es que de verdad que elucidé para aquella época. Martí lo dice muy claro, sobra. Ahora veremos un texto de Albano Qué Rosell. raro, cuando paso lo que me ha mandado del WhatsApp al correo, me sale igual como la ficha que saqué antes, con la información faltante. ¿Por qué? Sí, sí. No, yo después te lo mando por otro sitio. Yo creo que hay que mandarla una a una o como fuera, por WhatsApp, ¿si no? Yo te lo mando ahora por otro sitio mejor, más grande. ¿Vale? Completito. Vale. Para que se entienda bien todo el proceso. Pero Así que, entonces hay que mandar también la fitocomplementaria y lo demás, sí, para que porque para que se entienda bien. Te mando todo el tema para que se entienda todo perfectamente cómo es el proceso completo. perfecto. Es que lo Lo quiero sacar miramos. en color para tenerlo bien Claro, puesto. pues eso es bonito. Ojalá todo el mundo lo sacara en color. ¿O no, María José? Ojalá todo el mundo lo sacara en color para que entendiéramos bien el proceso completo. Y ahora, María José, mientras yo veo aquí el tema para compartir un poco los artículos, si quieres tú que las has leído los tres, quieres hacer a lo mejor algún resumen de ellos, hacer un poquito de un preámbulo y analizamos alguno concreto, ¿no? Claro, lo importante, que es lo que comentamos cuando lo estábamos preparando, es que se conozca la historia. Si conocemos bien la historia, quiénes empezaron el movimiento en España, cómo se empezó, todos los problemas con los que se encontraron a lo largo de la historia y todo lo que lucharon para que la naturopatía actualmente sea una profesión y podamos estar ejerciéndola, yo creo que es muy interesante el conocerlo. Y más que ahora hace 100 años de este decreto y es el momento de que la gente lo sepa, porque cuando pasan 100 años muchas cosas se olvidan si no las volvemos Claro. a compartir.
y es ¿Qué muy... decreto es? El decreto, ahora lo vamos a analizar, lo que están los tres artículos en naturopatía digital, lo voy a compartir pantalla. El decreto del año 1926, de 25 de marzo de 1926, una orden de gobernación, que eso lo dimos muchas veces también puesto en este artículo. Cuidado, que no fue sanidad, que no es sanidad quien saca el artículo, es gobernación con lo que implica gobernación en aquella época y posterior. Gobernación, ya sabemos lo que es, lo que ahora llama el Ministerio del Interior. ¿De acuerdo? No es sanidad. Ese debate lo hemos tenido un montón de veces también. Por lo tanto, voy a compartir pantalla, y vamos a ir viendo algunas cositas que estamos comentando. Ya hemos hecho la introducción histórica del contexto y falta lo importante. La gran contradicción histórica que por un lado dice, bueno, pues tiene que ser, porque aparte de la escuela de José Castro y Nicolás Capos, que se abrió en Barcelona en 1920, un año anterior, ya había un naturópata que vino después de Europa, normalmente la Primera Guerra Mundial, todo lo que hubo, y se instaló en Barcelona también, evidentemente. Bueno, pues resulta de que dirían Van der Put, en holandés, pero en español es Van der, ¿no? Te quedó un Van der. Él abre su consulta en Barcelona y resulta de que hay una real orden que le autoriza a tener abierta esa consulta. Curioso, ¿no? Voy a compartirlo. Digo para que veamos el contexto, que ya había un naturópata en Barcelona pasando consulta con autorización oficial. Oye, es un dato histórico importante, ¿no? Lo voy a compartir por aquí, a ver si lo tenemos, que era Bander, aquí un poquito su historia, que conozcamos también. El primero que tuvo esto, aquí está la Real Orden. Es alucinante, ¿no? ¿A que sí? Ahí se ven las contradicciones de la historia, ¿no? En un mismo momento de la historia que estén pasando las dos cosas. Efectivamente, aquí llega, se ve en pantalla, ¿no? La llegada a España de los primeros pasos veredales de 1919 a 1926. Bien, mira, Adrián Bander, primero que llega, clave los inicios formados junto a José Castro y Nicolás Capo, la primera generación de naturópata en España. Aquí examinamos, y sobre todo importante, este artículo también examina la trayectoria vital y profesional de Bander en el contexto político-social de la dictadura de Primo de Rivera. Él estaba ya ahí porque le cogió el momento aquel, ¿no? El modelo de resistencia cultural que hubo, bueno, está todo el tema, ¿eh? Y aquí está el decreto, están nuestras raíces, donde venimos, ¿eh? Él se formó, se llama así Adrián van der Put Verdenmuth, nació en Tilburg, Holanda. Para que en español decimos Van der, todo el mundo dice Van der, ¿no? Pero era de origen, fíjate qué nombre tenía, ¿no? Adrián van der Put Vermudem. Se formó, evidentemente, con Luis Cune, de los grandes pioneros de la naturopatía en Leipzig. La guerra, por lo tanto, él conoció también la Naturheilkunde centroeuropea. La trae aquí. Que ese es lo que hemos hablado muchas veces. Naturheilkunde también otro médico que la conoce. Y cuando la conoce, la traduce en español como medicina natural. Ya. Naturheilkunde, actualmente ya por acuerdo que hemos hecho semánticos, naturopatía. Ya está hecho el acuerdo. Pero literalmente significa ciencia de la salud natural. Naturaleza, Heil es salud y Kunde es ciencia logo, igual que biología logo, ciencia, ¿no? Fijaros las traducciones a lo que da lugar. Entonces él conoció, llega aquí y aquí está el tema. Y aquí se establece en Barcelona en 1919, después de la Primera Guerra Mundial. ¿Eh? Y ahí está todo el movimiento regeneracionista, el movimiento obrero, el movimiento, digo, no, todas las corrientes de aquella época estaban todas en Barcelona, ¿entiendes? ¿No? Y no voy a entrar también en más cosas porque nos lleva mucho tiempo con la historia que es muy interesante. Pero fijaros cómo llega y después, bueno, se casó aquí con Resolía, ¿no? De Lérida, bueno, esto es muy interesante. Y aquí es donde habla la consulta, por primera vez. En la calle Balme, famosa, ahí estaba la escuela de uno de los grandes pioneros de la naturopatía también, el señor don José Oriolo Ávila Montesó, tenía también ahí su escuela, la tenía también por ahí. ¿Eh? En la calle Balme y después en la Plaza Montes número 3 en el barrio de Pedralbes, ¿no? Y aquí está, esto es lo más importante. En la revista que he publicado, que es La Salud, anuncia su consulta, ¿cómo fijaros cómo lo anuncia? Mm. Autorizado a ejercer en España por una Real Orden del 6 de noviembre de 1923. Lo que según Eduardo Alfonso, que en su biografía, Eduardo Alfonso que inicia en la medicina, bueno,
el movimiento asociativo de la medicina natural, que es Eduardo Alfonso, el primer presidente, bueno, no, él lo inicia, pero la Asociación de Médicos Naturalistas se formó en España en 1981, pero inicia esa corriente. ¿Eh? Y fijaros, se debía a la influencia directa del general Primo de Rivera, quien le habría concedido una autorización extraordinaria por haber sanado a alguien de su entorno. Ah, qué fuerte, ¿no? O sea que ya estaba ejerciendo con autorización. Interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Pues ya Interesante. en el ¿Eh? 23, ¿no? Le dan la autorización en el 23 Efectivamente, de y 6 de después el noviembre. 26 ya. Efectivamente, ya estaba en marcha, ya había la primera, y ya después se abre la escuela allí en Barcelona, porque ya estaba él allí pasando consulta y dice, pues montamos aquí la escuela y todo esto. Y todo ese gran movimiento, el contexto, aquí está, Bander, impresionante todo lo que hizo, ¿no? Ya va escribiendo, aquí está, ¿no? Pendiente, Bander cesa en su actividad en el año 27. ¿Y por qué? Aquí está. ¿Debido a qué? Aquí está. Por la orden. Que obstaculizaba la práctica de salud no oficiales. ¿Ves? Entonces tuvo que cerrar la consulta por aquello. Igual que Castro tuvo que cerrar también la escuela e irse a Valencia, porque si aquí no se puede trabajar, entonces él tuvo que cerrarlo, pero se dedicó después por tema editorial, pedagógica, escribir libros, más de 40 obras, tengo algunas de ellas también muy interesantes, ¿eh? Y habla pues de todo, ¿de acuerdo? Entonces este es Vander, ¿eh? Muy interesante, ¿eh? Y fijaros cuando abre su consulta, en 1923. Y tuvo que cerrarla por las consecuencias que trajo el tema. Él siguió publicando su editorial, ¿eh? Y a partir de ahí, pues uno de los iniciadores de la naturopatía en España, aunque fuera de origen holandés, pero él llegó aquí, vivió aquí, se casó con una que era española perfectamente y todos los libros, evidentemente, escritos en español. ¿Eh? Aquí está Bander como constructor de paradigmas. Si leéis su obra, evidentemente, que está todavía un poquito subrogada o subsumida al paradigma médico, evidentemente, pero bueno, la parte del lenguaje va explicando un poco cómo se va a desarrollar la naturopatía de aquella época, por lo tanto, forma parte de lo que le llamamos el patrimonio cultural de la naturopatía. ¿Eh? En diálogo con el pensamiento europeo y adaptado a las necesidades del pueblo español. Está bien dicho, el pueblo español. ¿Eh? No decimos España, pueblo español, ¿no? ¿De acuerdo? En tiempo que había en aquella época censura, represión, pues bueno, y hoy en día su legado está ahí, el que le guste, pues están sus obras publicadas sobre, para que las nuevas generaciones de naturópatas conozcan la obra de Bander, igual que la de Castro, de Capo, todo eso, hay que leerlo. Yo recuerdo, cuando yo empezaba, decía, es que Castro está muy anticuado, es que esos son muy antiguos. Hombre, ¿no? No son antiguos, es que son los que comenzaron en aquella época, lo que había es lo que había, pero no puedes jugar. Yo estaba con más de uno y han dicho, no, acá estos son antiguos. ¿Te parece la expresión de alguno? Es que lo antiguo lo asocian a lo malo, como que ya no sirve y no es así. El cuerpo sigue siendo el mismo, El mismo. entonces, Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, una base científica como tenemos ahora no la había, que no. Pero ya sí no. había. Por ejemplo, el libro clásico de la cura y tal por el ajo, la cebolla y el limón. O sea, esos son muy antiguos. Bueno, pues si lo hacemos en plan bien, en plan científico, ¿funciona el ajo, la cebolla y el limón o no? Claro. Claro que funciona. Lo que funciona, hombre, igual que las duchas agua fría, igual que los otros los baños, todo eso funciona, sí, bien hecho, mediante un método como hacía Bander, que no era tomate esto, tomate aquello y date una ducha de agua fría, no, no. Todo bien preparado. Lo que pasa es que ahora hay una base científica, estamos en otro momento histórico en aquella época. No había una gran base científica y había una presión social, digo, política e ideológica, como estamos viendo, que tuvo que cerrar la escuela Bander en su consulta y Castro pues, tuvo que decir, nos vamos de aquí, ¿o no? Ya Pero está. leer a Castro y a Bander y a todos ellos, a José, a mí me gusta leerlos porque dices que el conocimiento que tenía, la manera que tenían de conectar la observación con lo que les tenían que dar, con la evolución del salutante y todo eso, sin tener prácticamente conocimiento científico de todo eso, es impresionante. Era pura Tenía que tradición conocer. y empírico, eran empíricos y observadores, observaba y se funciona, venga, y observación. Y ya a partir de ahí se fue construyendo, pero bueno, llegó esto y aquello no lograron pararlo, porque no se fue para acá, entonces fue para allá, Badder tuvo que cerrar, pero siguió publicando, por eso han llegado sus libros actualmente, y el otro se tuvo que ir también. Y dice, oye, ¿qué hacemos? Y Albano Rosell, ¿qué hizo? Y dice, pues tengo que irme a Uruguay. Bueno.
pero el legado siguió adelante, que sí, no se ha perdido, ¿no? ¿De acuerdo? Es bonito, ¿eh? Bueno, pues ya sabemos también, Bander, con los dos elementos clave en Barcelona. Ángela, Barcelona Acuario, no se te olvide. Y la forma que tiene Barcelona, ya lo sabes, ¿no? Efectivamente. Es muy importante estos datos, ya que les gusta también averiguar por qué todo entró por aquella época por allí. Todo lo nuevo, todo lo novedoso entraba por Barcelona para España, que sí. Pues deberíamos de irnos para allá, nos va a ir Bueno, mejor. las cosas han cambiado un poquito, como dicen algunos. Las cosas han cambiado, ¿eh? Será porque cambian las cosas, pero esperemos que Barcelona vuelva a ser lo que ha sido siempre. La apertura a toda Europa. Ha venido siempre todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, vamos a ver un poquito. Ahora tenemos aquí el decreto. Podemos analizar algunos datos concretos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el primer artículo hemos hecho tres artículos, ¿no, María José? Sí, ¿no? ¿Eh? Sí. Que se va, aquí está un poquito, ¿eh? Esta es una introducción que hacemos al artículo. El primero son tres. Estáis todos invitados a leerlo tranquilamente, ¿de acuerdo? Son muy interesantes. Conocer todos esos datos. Y está publicado en la Gaceta de Madrid, que es lo que había en aquella época. Aquí está, viernes 26 de marzo de 1926, número 85, página, aquí están las páginas y el tomo, todo, ¿no? Decreto, ya han pasado 100 años que está aquí, pues por lo menos vamos a analizarlo, análisis histórico, no ideológico, como hacemos nosotros, identificado para la naturopatía española porque es nuestra historia. No hay que olvidarlo que estamos a hombros de gigantes, como digo yo. ¿O no? Estamos a hombros de gigantes, María José, ¿o no? Sí, sigue estando. Porque lo que montaron y aguantar fue publicado en el Ministerio de Gobernación, cuidado que no era Sanidad, ¿eh? Y lo firma Severiano Martínez Anido, si lo veis el original, yo tengo original, tengo copia, de aquella época viene firmado por don Severiano Martínez Anido, que después explicaba un poco, su biografía un poco, ¿eh? Del tema. Hicimos también cuando celebró los 80, el 2006 también lo hicimos. Bueno, pues todo el mundo sabe en aquella época lo que había en España, pues la dictadura de don Miguel Primo de Rivera, ¿no? Y el ministro era don Severiano Martínez Anido, ¿eh? Y el ambiente político de aquella época os podéis imaginar cuál era. Estamos también en la guerra de Marruecos, no sé, está bueno. El desembarco de Lucema también se hizo en la época de Primo de Rivera, ¿de acuerdo? Un contexto histórico muy fuerte. Y después está el movimiento naturista del año 20 hasta el año 30 fuerte que hubo en aquella época. ¿Eh? Y ya hemos citado, ¿te acuerdas, María José, que lo vimos una vez? ¿Te acuerdas también, Ángela, del naturismo libertario? Aquí está uno. Se llama La Vuelta a la Naturaleza, muy parecido a otro libro que escribió otro gran naturópata. Este era naturópata titulado alemán, que era La Vuelta a la Naturaleza. Pues te le llama El Retorno, traducido al español, le llama La Vuelta. Y después está la orden, la controversia que hubo, los pioneros, entre ellos José Castro, tiene su título en el año 22, Nicolás Capo y la escuela que abren en Barcelona, como decimos, en el año 25. ¿Eh? Y esto deja un legado importante para la naturopatía actual, Sí. pero un montón. Y entonces, pues, a pesar de, como he dicho, que era preconstitucional, pues bueno, todavía algunos. Y curiosamente, el decreto reconoce la existencia de la profesión naturista, lo dicen, pero tiene que estar subordinada a medicina, como el que quiera abrir un centro o una consulta o algo naturista, tiene que a la fuerza ser médico. Eso es lo que dice el decreto, que sí. Pero por lo menos reconoce. Es un dato importante que después se debate. Oye, el naturismo no es solamente terapia, que no. No, Efectivamente, ya vamos allá. Albano Rosell lo deja muy claro, ¿eh? La dictadura, etcétera. Y aquí está el reconocimiento de esa actividad, porque tú para negar o perseguir algo tienes primero que decir que existe. Yo no voy a perseguir algo que no existe. Por lo tanto, si existe la actividad naturista, pues voy a perseguirla, pero si no existe, no puedo perseguirla, que no. Ujú. Bien, Así es. eso es lo que dice. Yo no creo en Dios. Bueno, primero tienes que aceptar que Dios existe para no creer en él. Porque si tú dices no creo en algo que no existe, es una parada, vamos, Buen es una punto, falacia. No puedes muy decir. buen punto. Es un argumento clásico, cuando hace un reconocimiento de la actividad en España, como ya hemos visto, que es muy interesante, y aquí está el contexto histórico, que está muy bien ¿eh? Escrito en el libro que ya hemos comentado, otra vez La Vuelta a la Naturaleza, recomendado, esto hay que leerlo sí o sí, ¿de acuerdo? Y aquí está el contexto histórico, que fue Miguel Primo de Rivera, 26, bajo la dictadura, instaurada ante un golpe de Estado en septiembre del 23, el directorio militar, primero hubo un directorio militar, después un directorio civil, ¿de acuerdo?
Rivera que suspendió la Sí. Constitución de 1876, que hubo antes. Se disuelven las Cortes, se viene un régimen, tal, o que una dictadura. ¿De acuerdo? ¿Eh? Y esta es una de las características, por eso comentamos que cuando José Castro y Capo van a Barcelona, ¿de acuerdo? El naturismo libertario se asociaba al anarquismo, porque diríamos la CNT, la FAI, tenían un montón de afiliados y movimiento en aquella época muy alto a nivel sindical, ¿eh? Sí. ¿De acuerdo? Después, evidentemente, la interestatal, política, bueno, esto es clásico, por ejemplo, la Expo del 29 famosa, que se hizo aquí en Sevilla, se hizo en la época de Primo de Rivera. Se venía a Sevilla, aquí están todos los grandes monumentos de la Expo del 29, entre ellos la Plaza de España, famosa, ¿de acuerdo? Se hizo, bueno, la creación de un patriota, asamblea, tal, se empieza el tema, y quién era Severiano el que firmó aquello, pues aquí está, ¿eh? Fíjate cómo se le llamaba, el apodo que tenía. ¿Veis el apodo que tenía? Gobernador civil de Barcelona, que fue, ¿no? Se distinguió por su dura represión del movimiento obrero, de ellos el movimiento anarquista. El carnicero de Barcelona, fíjate. Efectivamente, aquí está, ¿eh? De un método, utilizando métodos como la ley de fuga, el pistolerismo patronal, se llamaba así, bueno. Después ya, pues bueno, cuando vino la dictadura de terminar la república, pues dice, pues venga, vamos a seguir para adelante. El primer gobierno, pues tuvo también, ¿eh? Entonces, al entrar en el gobierno de Martínez Anido, se incorpora al directorio militar y fue nombrado ministro de Gobernación, lo que ahora se llamaría Ministerio del Interior, ¿de acuerdo? Que ocupó hasta el año 29, y después, en la guerra civil, pues se adhirió al bando tal, y fue el Ministerio de Seguridad del gobierno de Burgos, que fue el primero gobierno de Burgos, o sea que, bueno, el que lo firma. Digo esto porque algunos todavía empiezan a darle vuelta, pero esto es preconstitucional y bueno, hay que darle vuelta. ¿Eh? Esa orden pues tiene en su contexto pues la de ordenar y controlar. Y el tema este, oye, ¿y por qué concretamente el naturismo también? Controlarlo todo, por lo que estamos diciendo. Aquí está. ¿Eh? Que se promulgue una norma específica sobre la profesión de naturista indica que, oye, que hay una presencia social significativa. Claro, si no ven que la gente la está siguiendo, no hacen nada. Y después una demanda de regulación, probablemente por los propios practicantes que había, como vimos a Bander, que le dieron la autorización, Primo de Rivera, que sí. Oye, y tercero, Seguramente. y después ya el Estado consideraba intervenir en este ámbito, pero alguien dijo, oye, interviénelo, ¿no? Alguien lo diría, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, porque si no hay presión, no, no tiene por qué hacer nada. Tiene que haberla, ¿no? Entonces, bueno, aquí está. Y esta es la obra, de la cual también es interesante, otra vez la citamos, que es importante, que es un periodo clásico del movimiento naturista ibérico que se llama, ¿no? ¿Eh? Que lo clasifica, lo veis aquí, ¿no? La naturaleza, bueno. Y los tres básicos aquí están, ¿no? La creencia en un orden natural. Hemos hablado muchas veces, ¿no? Orden natural, orden del ser, deber ser. Este es el argumento ontológico, ¿no? Que decía, un orden tal en la naturaleza, ¿no? ¿De acuerdo? Y el falso progreso nos aparta de este orden mediante el artificialismo, que es lo contrario al naturismo, causa de todos los males, odios, guerra, epidemias, qué barbaridad, ¿no? Y la necesidad de volver a estar en armonía con ese orden, con la naturaleza, ¿eh? Y el individuo como punto inicial de este retorno. Entonces empieza lo que llama el movimiento regeneracionista, que empieza también allí en Barcelona, ¿verdad? Que debe transformarse para posteriormente incidir en la sociedad. Este es el típico debate. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Primero el hombre o cambiamos la sociedad para que la sociedad cambie al hombre? El típico debate eterno, que sí. Sí, Unos piensan que cambiando la sociedad cambia el humano. Entonces viene pues todo lo que es socialismo, no sé cuánto, ¿no? Es mejor que cambie uno. Entonces viene de las otras ideas, ¿no? Gran Y lucha. esto, es que ¿Qué? cuando hay un movimiento ya es necesario cambiar la sociedad y cambiar las normas, Pero porque el tiene movimiento que lo está dárselos, pidiendo. tiene que dárselos a la vez, porque tú como individuo tienes una presión social tan enorme que cambiar cuesta un montón, que sí. Sí, ¿Eh? Y la sociedad también te influye un montón. Es el típico clásico. ¿Qué cambiamos? ¿La sociedad para que cambie el ser humano o cambiamos al ser humano para que cambie la sociedad? Un gran debate, que sí. sí, Y a veces se complica porque llega uno y dice, no, pues vamos a cambiar. Vamos a hacer todo el mundo bueno, ¿qué? Porque lo digo yo. Ya que no sea bueno, no funciona, que no. ¿No? Entonces aquí está corrientes también el vegetarianismo, el nudismo de aquella época también. Aquí está el vegetarianismo trascendente, que es impresionante, ¿no?
como la propia de la especie humana, no solo por razones biológicas, anatomía, todo el tema, sino también por razones morales. Autor como George Cuvier, prueba argumentos biológicos y además también apelaban a la parte moral de la no violencia. Curioso, ¿no? Impresionante el movimiento, ¿eh? Y después nudismo, que también es otro gran movimiento, igual asociado al naturismo. Siempre naturismo, vegetarianismo y nudismo va casi siempre relacionado a los tres. Tienen sus matices, evidentemente, pero aquí está, ¿no? Hacia la desnudez física hacia la psicológica. Oye, cambio, ¿no? Impresionante, ¿o no? ¿Eh? Claro, eso quitaría las mentiras. Hombre, claro, cuando tú empiezas a decir, dice, oye, de que todos somos iguales, ¿no? Claro, tengo la uña, tengo el dedo, me decían, mira, ve este dedo, aquí es igual que el tuyo. Digo, hombre, un poquito más chico, más grande, pero iguales. Ahora y te pone un guante o te pone algo, no lo veo, ¿a que no? Sí, Claro. pero por punto de vista fisiológico quizás sí, pero los hábitos y el temperamento son los que hacen la diferencia, ¿no? Hombre, Al final, no la ropa. sí, pero eso debería de ser así, pero normalmente la mayoría mira como viste, así eres, ¿no? Lo que tiene, ¿no? Sí, correcto. Lo que Eric Fromm escribió su famoso libro Cero Tener. Te valoran por lo que tienes, no por lo que eres, ¿no? Te una buena ropa, te pones así, te viste bien, te miras mejor que si vas con cuatro, a que sí. Así Si vas es. despeinado y no hueles bien y no te echas perfume, ¿cómo te miran? A ver. Bueno, el de peinarse o no peinarse, no sé si va en el orden con la naturaleza, porque ahora si tú no puedes hacer así por el pelo y se te queda la mano enganchada, tampoco te gusta. Entonces, peinarse yo creo que es Hombre, es un- lo que se llama el proceso completo de integración, que es lo que decimos. Y si irte a un sí, bando y se vamos a estar todo el mundo desnudo y nos creemos mucho. Mira, porque a raíz de aquí pues vino otros movimientos más del año 60, el movimiento hippie, los otros movimientos con la contracultura. Joder, que ha venido durante muchos años también otro gran movimiento, por ejemplo, la contracultura. ¿Eh? Teodor Rocha, si queréis leer un libro muy bueno, se llama El nacimiento de una contracultura de Teodor Rocha. Leerlo un poquito y se ve el proceso histórico, pero esto es una parte del proceso histórico muy interesante, que después se recoge con el tiempo también con el movimiento hippie, el mayo francés y todos los cambios que ha ido habiendo, ¿no? Y después la contracultura, que es la contracultura, la que se opone a la cultura clásica que dice no me gusta, pues entonces viene. Así hay que apuntarlo, hay que leer a Teodor Rocha, el libro se llama El nacimiento de una contracultura y va explicando un poquito todos los procesos históricos que encaja muy bien con lo que pasó aquí, que después, evidentemente, pues hubo un tiempo que aquello se interrumpió también, este gran movimiento. Y las grandes corrientes principales aquí están. El vegetarianismo naturismo, ¿eh? ¿Eh? todavía lo hay. En Huelva hay una población, bueno, ubicada en una finca que son de los hippies de este movimiento. Todavía lo hay. Claro que los hay, por ejemplo, la más antigua de España es de Valencia, de finales del siglo XIX. La ciudad naturista vegetariana de Valencia. Es antiquísima. Después, hombre, esto no se ha perdido, evidentemente, que no. No, pero No, yo no, creo por que eso es, digo. y aparte muchos movimientos han adoptado también el movimiento naturista. Hombre, un montón. En naturismo y nudismo, incluso una asociación. Sobre el tema de naturismo, vegetarianismo, nudismo también. La trofología que hablamos antes de Castro, el tema de los alimentos, el vegetarianismo social, que esto es muy interesante. El liberculturismo o la libre cultura o desnudismo, nudismo y el naturismo libertario. ¿Eh? Hombre, que aunque Castro nunca se declaró, dice anarquista en el 100%. ¿De acuerdo? Él venía de Uruguay, no hay que olvidar qué pasaba en aquella época en Uruguay y lo que había por allí. Él cuando viene a España, él dice que era más bien garibaldista. Lo dejo ahí, no vamos a entrar quién era Garibaldi, qué es lo que hizo, ¿de acuerdo? Pero Castro se inclinaba ahí por seguir un poquito las ideas de Garibaldi, ¿qué os parece? ¿Eh? Más que meterse con, lo llama la izquierda anarquista, que es Bakunin, o la derecha, que es Pi Margall, ¿no? También de ahí de Cataluña, de Barcelona, ¿no? ¿Eh? Estas son las cinco que había en aquella época y después, bueno, pues autoras como Antonia Maimón, que recuerdo una vez que el primer congreso, me parece, o el segundo que hicimos en la Comunidad de Madrid, le pusimos Antonia Maimón y tuvimos un debate sobre su vida y obra muy interesante allí en Madrid en un congreso que organizamos, ¿no? Es la figura, bueno, ella participó en los tres primeros congresos naturistas que hubo en España, muy interesante, hubo tres. Se iba a celebrar, creo que el cuarto en Portugal, pero por circunstancias políticas no se pudo organizar. Ella ¿eh? Colaboró en revistas, la revista Helio, la revista Naturista y participó en el Congreso de Bilbao y presidió el de Málaga. 1927, presidenta del Congreso Naturista que hubo en Málaga. Por eso, ¿no? ¿Eh?
Y Le es hicimos un homenaje, ¿no? interesante lo que dice, ¿eh? Hombre, es que esto está claro lo que dice o no. Y además, la revista Sí. Helio era una clásica y la revista Naturismo. ¿Lo dice aquí o no? Y es que tiene muy claro lo que para ella significa. Entonces, ¿No? Lo que llamamos nosotros en naturopatía el paradigma eco, bio, psicosocial. exacto, Que no nos sí, dedicamos a decir, mira, tómate esto que te va a poner bien. Oye, tengo un paradigma, además somos la única profesión que tiene este paradigma eco, bio, psicosocial, que sí, la única, ¿no? sí. Tiene un paradigma psicologicista, todo está en la mente, no sé cuándo, biológico, todo el cuerpo, otro mete, está metiendo determinantes sociales, pero bueno, el que tiene el paradigma completo eco, bio, psicosocial, ¿cuál es? Nuestra profesión, ¿a que sí? Y lo recoge de la tradición, porque esta frase es, yo creo que es fuerte, ¿no? No, Uf. no, es muy interesante porque es que aparte solo puede desarrollarse dentro de una sociedad igualitaria, sin leyes ni gobiernos, sin explotadores ni explotados. Pero es que lo tiene clarísimo. ¿Eh? La Así que la libertad, idea naturista y anarquista van íntimamente unidas, se llama naturismo libertario, que no pueden separarse sin que cada una de ellas les falte algo para ser completa. Lo que nosotros hablamos, la autogestión de la salud, el empoderamiento de claro. la persona, lo veo, ¿no? Que no tenga dependencia de, sino que tú te gestiones tu salud, ¿o no? Claro, y sin presiones sociales, que es lo que Claro, impresionante, diferencia. ¿no? Y después llega en la orden, evidentemente ya está el texto, ya lo tengo aquí, ¿no? Habla ya de profesión naturista, ¿de acuerdo? Y en principio un reconocimiento de que existe. Otra cosa que diga tiene que ser médico quien lo ejerza, lo cual ya rompe estos principios, lo convierte en una terapia y olvida los demás aspectos sociales, ecológicos, ambientales, transpersonales, que sí, olvida todo. Y al olvidarlo, y ya empieza, primero ya don José Castro y Nicolás Capo, ya después Albano Rosell, un poquito posterior también, Adrián Bandera anterior, pero ponemos todo porque montaron la escuela. Y el primer titulado oficial es Castro. Aunque Bandera llega antes a España, pero no traía el título de naturópata, después se autodenomina naturópata, pero no tenía un título de la escuela. Por lo tanto, por eso no hemos puesto a Bandera primero. Aquí está la orden que llega, y deja un legado para, evidentemente, la naturopatía actual, que es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante? Porque, evidentemente, hay una continuidad histórica, lo que llamamos los derechos históricos adquiridos de la profesión de naturopatía en España, que sí. Hay unos derechos históricos adquiridos. Sí, 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 sí. Y estamos obligados como naturópatas y como organización colega naturopática que nos reconozcan y reivindiquemos los derechos históricos adquiridos, Claro, que incluso esos derechos son anteriores a otras profesiones de aquí de España que están ahora sí con nosotros. Sí, son anteriores. Sí. sí. Entonces tenemos que reivindicar nuestros derechos históricos adquiridos. No históricos así en plan, no, adquiridos ya por la historia. Aquí está. Tenemos un precedente histórico, un recordatorio de la complejidad del movimiento naturista, el naturismo como fundamento filosófico de la naturopatía, que es importante. No podemos olvidar que nuestras raíces aquí en España, el naturismo y vegetarianismo son fundamentos filosóficos. Evidentemente, y de ahí surge la profesión, como decía Albano Rosell, ¿no? Damos un salto de movimiento a profesión. Y va que tampoco se puede confundir socialismo con sociología, que no. No. Y ecología ¿entiendes? Con ecologistas o con el ecologismo. La ecología ya es una ciencia. Esto entonces la naturopatía dio ese salto con benedicto de movimiento, recogió lo que se llama nihilismo terapéutico, que era, oye, que esto no funciona y he tenido que ir a otro sitio y me he puesto bien. Nihilismo terapéutico y además recoge el vacío epistémico y así surge la naturopatía, del nihilismo terapéutico, del vacío epistémico, que había que dar explicaciones de cosas nuevas, que había un movimiento que ya lo hacía. Esa es la explicación científica de cómo surge la naturopatía como tal, ¿no? Después la complejidad que ya hemos visto antes y esto es importante para nosotros, ¿para qué? Pues un estímulo para la investigación histórica, pregunto. Claro. Nos estimula a seguir, a que se diga, oye, pues esto es importante, ¿no? Y las relaciones como en aquella época, pues oye, esto es importante, por lo tanto, ¿eh? Aquí está el tema, el primer reconocimiento y además un hito tan importante que está la obra. Y después también hemos escrito otro artículo, y así que nos pasamos ya al segundo. Aquí está la Gaceta, Esther 2, muy interesante, ¿no? Y aquí ya es un análisis ya concreto
del decreto, el que quiera leerlo ya está en internet. Antes, no, yo consigo una fotocopia que me dio este hombre, bueno, que yo era una reliquia, ahora ya lo veis en internet y no hay problema. ¿De acuerdo? Está toda la Gaceta de Madrid, todo está allí, ¿no? Y aquí, aquí está el contenido, ¿eh? La orden de gobernación, cuidado, no está hablando de sanidad. Dice textualmente. Solo puede ser ejercida por quienes poseen el título de doctor o licenciado en medicina y cirugía. Efectivamente. Está. Y eso en todo el siglo XXI no lo han hecho en cara otra vez, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí estamos nosotros, seguimos trabajando, ¿de acuerdo? Hay unas consecuencias prácticas, evidentemente, lo que le pasó a Bander con su consulta, lo que pasó en la escuela, pues evidentemente no, ¿de acuerdo? Y la orden se publica en un momento de efervescencia del movimiento naturista en España, como estamos viendo, que sí, que son los años 20-30, ¡pah! Están por toda España funcionando, ¿de acuerdo? Y Pero se ve, lo cortaron muy pronto, porque si la escuela se fundó en el 23 y en el 26 ya hacen el decreto, claro, dejaron 3 años. sí, hombre, la escuela se fundó en el 25. El 4 de abril. Imagínate, en el 25. Quien abrió la escuela en el 23 fue Banda, con Bandos. autorización incluso de Primo de Rivera. Es curioso, ¿no? ¿No? ¿Eh? Claro, por eso 3 años, desde bandera hasta el Rápidamente. decreto. Es que, claro, hay una efervescencia en este nombre que estaban las corrientes que hemos dicho: vegetarianismo naturista, trofología, vegetarianismo, libre cultura, naturismo libertario, todo ese gran movimiento que había. Dice, oye, congresos naturistas, ¿esto de qué va? ¿No? Esto, oye, ¿no? Tiene su porqué, ¿no? Y aquí está la paradoja histórica, ¿eh? Y como era la primera escuela, pues, ¡puf! Ya empezaron con el problema, ¿de acuerdo? Y aquí está el acceso al documento original. Si queréis acceder, está puesto el enlace y lo leéis tranquilamente y así nos ilustramos. Que es importante ilustrarse. Que se lo leéis, el que le guste leer y tenga insomnio productivo, como le he dicho yo a varias personas, se llama insomnio productivo. Apuntadlo en la agenda, María José, insomnio productivo. Sí, sí. De acuerdo, te levantas y pones ahí y punto. O haz otras cosas. Por lo menos te quedáis dando vueltas que no duermo, no duermo. Te pone, se llama insomnio productivo. Aquí está. Aquí está la transcripción de la orden, Ministerio de Gobernación. Aquí está. Requerimiento de titulación, aquí lo pone claramente. Solo puede ser ejercida tal tema. Requisito para centro. Deben ser dirigidos. Oye, esto es lo mismo que cuando se hace la ley, el decreto de apertura de centro, famoso, que ya eso no lo han echado un cara un montón de veces, ¿no? Pero mire usted, ¿no? Requisito, aquí está, ¿no? Y clausura de centro no conforme. Por eso a Bande y Gap y Castro pues le cerraron también. ¿Veo, no? ¿De acuerdo? Por un lado se reconoce que existe y por otro lado se subordina. ¿Entienden? Y por lo tanto niega la posibilidad de una profesión naturista autónoma, independiente, calificarla como rama especial. ¿Veis lo que es el decreto? Sí. Sí, porque lo que querían era que pertenezca a lo que es la sanidad, ¿no? Pero dentro de la medicina como una especialidad. Dentro de la medicina, Y ¿cierto? eso fue lo que Albano Rosito y los demás dieron, pero usted que no, que esto es algo más que terapia y todos los demás, que esto tiene una vertiente social muy interesante. Y aquí está. En los años 20 ya hemos visto las corrientes que había, Castro, todos los que empiezan después. El naturismo libertario y la crítica social es impresionante. Aquí está otra vez la cita de Antonia Maimón, que es muy importante. ¿De acuerdo? Esta cita es impresionante, que sí. Sí, sí. ¿Eh? Impresionante. Por lo tanto, reducirle a una terapia, como decían algunos, mire usted, esto es algo más que una terapia y come zanahoria, lechuga y tomate, que sí. Ujú. Pues Eso sí. Albano Rosell lo desclava que regula, controlar, el tema era controlar el movimiento que había tan enorme en aquella época. ¿Eh? Y eso es una paradoja, porque por un lado reconoce la profesión y por otro lado dice que hay que subordinarla y hay que cerrarlo todo. Aquí está. Reconocimiento y subordinación. ¿Eh? Sobre la vigencia, pues como no la han echado en cara, hasta el 2006 nosotros estamos ya que, que hubiera algo escrito. Contestación oficial es preconstitucional y por lo tanto no tiene validez ninguna. Venga, pues ya está. Pero digo, ¿lo puede usted poner por escrito? Y dice, no. Digo, entonces, no. Tiene lógica. Después de esto ha habido dos constituciones, el 31 y el 78, y qué data. Entonces, como era preconstitucional, anterior a la constitución del 78 y anterior a la del 31, pues evidentemente no. Pero es un hito importante, porque aquí se plantea el debate que hemos tenido siempre entre autonomía y subordinación. Si es una rama B, o sea, si es medicina natural, medicina alternativa, medicina con 1000 apellidos, o es una ciencia de carácter autónomo diferente.
¿Ves? Este fue la tensión que ha habido durante mucho tiempo, que sé. ¿Eh? sí, Y para estar el lenguaje, todo eso que estamos construyendo, desde que Benedicto lo funda la naturopatía. Hay una realidad social, evidentemente, y esa realidad social, pues actualmente, ¿qué es lo que queremos? Pues aquí están las lecciones para el futuro. Que incluso todavía un Castro se liaba con la medicina natural también, ¿no? ¿De acuerdo? Te vas liando, después viene la medicina integral, la medicina alternativa y todas las medicinas con 20.000 apellidos. Lecciones para el futuro de eso que estamos ahí, pues aquí está el primero. Diferencia claramente la naturopatía de la medicina, tanto en su objetivo de estudio como en su método de intervención, que ya lo hemos hecho, bien. Otra, seguir fundamentando la identidad de un corpus teórico propio, ontología, epistemología, lo que hemos hablado miles de veces. ¿Veo, no? Y organización, unidad profesional. ¿Para qué? Oye, para defender los intereses de la profesión, ¿no? Ya estamos casi unidos, no al 100%, cuidado, no al 100%, hay que ser honesto intelectualmente o no, y realmente, no estamos todos unidos, ¿que no? no. Pues no, pero vamos trabajando en ello. Efectivamente, pero también es Esta es importante, y la parte tercero, buena. efectivamente, y el último, lo que he hablado de la historia, el valor de la historia Sí, como fuente de identidad, que es importante, y como herramienta para comprender el presente. Bien, ¿eh? Importante, ¿no? sí. Y después el tercer artículo, que ya va en la misma línea, ya el tercer artículo está por aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? Este el tercero, pues bueno, y aquí se ve el trasfondo ideológico de esta orden. María José, tú lo has leído, ¿no? ¿Eh? ¿Y qué te Sí. parece? Aparte del contexto, aquí viene un poquito haciendo un resumen, un movimiento naturalista libertario. Aquí está Antonio Meimó, Albano Rosell, que hemos hablado también, y Adrián del Valle, que al final se tuvo que ir a Cuba también. Se fue también a Cuba. ¿Eh? Impresionante, ¿no? Y asociaban la regeneración individual con la transformación social y la crítica. Impresionante que sí. Y aquí está Albano Rosell, que es el primero que empieza a criticar el aspecto que hemos comentado antes, terapéutico. Por aquí está. ¿Dónde está Albano? Aquí está. Albano Rosell. Al final abrió su consulta en Valencia también, pero era pedagogo, ¿entiendes, no? Y escribió en el año 1918. Fijaros, este libro hay que leerlo también, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Qué os parece en el año 18 el libro que escribió? Sí. Es interesante porque todos ellos tienen muy en cuenta la sociedad en la que se vive y la presión de, que ejerce esa sociedad en el bienestar de las personas. Y lo tienen clarísimo, por eso luchan contra el capitalismo, Claro, y todos forman los parte de aspectos. los anarquistas. Y dan ese salto que fijaros que en los años 70, un tal, no me acuerdo, no me llaman Lanone, de apellido, era abogado, es el que inicia el movimiento de los determinantes sociales de la salud en los años 70. ¿Qué os parece? Y aquí se está desarrollando, ¿no? Naturismo Sí, en sí. acción, aquí está ¿no? Y al final, esto es lo importante de la conclusión. Fijaros qué conclusión, si leéis bien el libro, desde mi punto de vista, yo creo que podemos compartir o podemos criticar, pero mi punto de vista, después de haberlo leído y documentación de aquella época, yo pongo esto. ¿Qué os parece? Sí, es que eso incluía dimensiones sociales, económicas y éticas, pero también lo hacía Antonia, también lo hacía Albano Rosell, lo hacían todos. Y eso Lo constituye la semilla del paradigma ecobiopsicosocial que le llamamos ahora. Exacto, sí. Claro. Pues tener en cuenta los aspectos sociales, los aspectos del medio, los aspectos todos, ¿entiendes? Y Es, después, es que si nos damos cuenta, estamos hablando hoy día lo mismo que estaban hablando hace 100 años. Es lo mismo. Claro, el tiempo ha cambiado, estamos en otro siglo, digamos, pero tenemos el mismo paradigma, eco-bio-psicosocial. pero en otras Eso no palabras. cambia nada. Es que si no hay a veces opciones. Por ejemplo, si nos vamos a 1948, se funda la OMS y entonces publica la primera definición de salud. ¿Cuál es la primera definición de salud que da la OMS en 1948? Eso viene en primero en naturopatía, Ángela, No, no sé. en la asignatura de ciencias sociales. Mire. Dice, la salud es algo más que ausencia de enfermedad, un equilibrio físico, psíquico, ¿veo no? Y Claro, nosotros añadimos ecológico y social también, que sí. Sí. Porque no puede claro. haber salud sin un equilibrio social, ¿a que no? No, Es que la represión, el miedo, todo eso te afecta. Hombre, los factores determinantes sociales, los aspectos para llamarle económicos, a que también influyen. Claro. La En la recesión. salud, claro. bueno, ya la Una persona puede comer sano, pero si come angustiado,
pues llega lo Hombre, y si mismo. después viene el trabajo y no tienes trabajo, te cuesta esto, lo otro, no ganas, no sé cuánto, pues tienes una angustia vital, después tienes la vivienda que sea más o menos, no tienes nada y dices, oye, pues se llaman determinantes sociales de la salud que la ANON en los años 70 empieza a desarrollarlo. La OMS lo recoge y empieza a haber ya congresos sobre los determinantes sociales. Creo que el último fue en Manila, me parece, ¿no? Bueno, pues no nos enteramos. Y fíjate ya en la época en que se desarrolló todo estos temas. Después Castro también está vinculado, queramos o no, publica en revistas de tendencia anarquista, como hemos comentado antes, ¿eh? Y después está el otro gran movimiento que en la Barcelona años 20 estaba allí a tope, ¿eh? Y mayor que la UGT. ¿De acuerdo? Aquí está, esto es historia pura dura, ¿eh? No hay que parar, ¿no? Aquí está el tema. Y empieza con un tema muy interesante que vemos aquí, ¿no? ¿Eh? Cuidado, que el Ministerio de Gobernación era control de orden público, no era sanidad. Que eso lo hemos discutido con más de uno. Y después aquí está, María José, yo se lo he dicho más de una vez. En el otro día un Sí, diputado sí. del Parlamento lo dijo. Digo, hombre, ya ha dicho un diputado en el Parlamento también, lo dijo ayer. Aquí está. Ve la implicación que había también política, ideológica, todo el contexto que estamos comentando, lo veo, ¿no? Sí. Ya participa y dice, bueno, vale, no participa, pero ¿a cambio qué? Pues hay que potenciar la UGT y hay que esta gente, pues ya sabe. ¿De acuerdo? Porque hay una gran implantación, todo en Cataluña, ¿eh? Y vinculación con el movimiento naturista. Cuando no sé lo que estamos comentando, bueno, aquí está. Y el Ministerio de Gobernación de aquella época, pues evidentemente, ¿qué es lo que hacía? Pues no era sanidad. De aquella época, la gobernación era el encargado del orden público. Seguridad interior, dirección de la policía, la Guardia Civil, control de actividad. Esto es lo que hacía ministerio. Porque en aquella época no había ministerio de sanidad como ahora propiamente dicho. Y aquí está. No Ya, había- pero si lo asociaban con el movimiento anarquista, pues tenían que... Efectivamente. Entonces ya entra el PSOE directamente ahí. Evidentemente hubo detractores que no estaban de acuerdo, lógico en aquella época, pero dijeron, no, hay que estar aquí. Entonces, para apoyar la dictadura, o tienen sus cargos allí y a partir de ahí pues, empieza todo lo que ya se conoce históricamente, el orden público. Y la firma, como ya hemos visto, Severiano Martín Anido, que era un militar, trayectoria en represión del movimiento obrero, especialmente durante la etapa de gobernador. Esto es sabido. Por eso las críticas que hubo cuando el PSOE dice, oye, pues vamos a apoyar la dictadura y tenemos aquí un cargo. Y desde dentro podemos ver. Esto es historia, cuidado, que esto no está por ahí escondido, ¿a que no? ¿No? No, No, ¿a que no? Esto es historia pura y dura, ¿no? Es que antes de empezar el programa dice uno, oye, pueden aplicar la ley esta de memoria democrática. Digo, no, porque esto es anterior a la ley de memoria democrática, que sí, ¿no? sí, Por lo tanto, sí, esto no es el problema. Esto es una realidad social que hubo aquella. Aquí estaba, evidentemente, la dictadura, la represión que hubo tan enorme. Y aquí está, pues, la colaboración del PSOE y de la UGT en la dictadura de Primo de Rivera con figuras como Francisco Largo Caballero, que era el secretario de los dos, PSOE y del otro. ¿Eh? Fue nombrado consejero de Estado en 1925, ¿verdad? Y otros cargos, defendió la línea de colaboración con el régimen que le valió crítica, evidentemente que la hubo, internamente y externamente también, ¿de acuerdo? Bien. Y a partir de ahí empieza todo ese movimiento, porque relacionado naturismo con anarquismo, lo llama naturismo libertario. Entonces, claro, de esa asociación, pues dice, aquí todos para adelante, incluido esta gente que están montando escuelas, que abren consultas, y hay que quitarlo del medio. Bueno, se saca la normativa y a partir de ahí pues se cierra la escuela, las consultas, todo lo que había. Y como Barcelona era el foco, pues evidentemente Van der Bos se fue allí, Castro se fue allí con Capo, no se fueron a otro sitio, lo veo, ¿no? ¿Eh? sí. Y había una fuerte conflictividad, represión constante, bueno, eso ya todo el mundo lo sabe, ¿no? No vamos a entrar y aquí están la importancia de Albano Rosell y Jongueras. Está bien escrito, ¿no? Lo he puesto en catalán, ¿eh? Le he puesto la I. Y Jongueras falleció en el 64 y es fundamental en los dos libros que hemos visto y algunas más. Aquí viene una definición y ya terminamos y hacemos el comentario final. Que la semilla esta. Mira, hemos visto una cita tanto de Maimón, pero ¿qué os parece este? Impresionante, ¿eh? Fuerte, ¿eh? Lo que dice, ¿eh? Es eso, ¿no? Sí. Relación con el medio social. Ecológico-social, llegamos a lo mismo. Claro, y económico también, que influye mucho. Una sociedad donde la economía no sea como tiene que ser y no haya como estamos todos. Uy, que no llegamos a final de mes, que no hay para comer, que sube esto, sube los precios, sube el otro. Oye,
Vamos, María José, tú lo has visto en consulta cuando viene "Ay, la cuenta, que me han quitado esto, que no sé Sí, sí, cuánto, que he sí, bloqueado, que tengo que pagar tanto, que me ha llegado esto, ¿cómo están las criaturas? Eso sí, no se puede sí. vivir, ¿a que no? No se puede vivir si te embargan el coche o el camión o tu trabajo o esto, o la cuenta, ¿tú cómo te quedas? A ver. Bloquear. Claro, oye, le dio un hito, que no le va a darle un hito, cojones. ¿O no? Como digo, algún Así día, es. cuando lleguen las cartitas clásicas de Hacienda, no leeslas por la noche, cuidado. No, Yo por la mañana que se aguanta el tirón, no por la noche. Bueno, pues lo dice claramente o no. Posteriormente esto se desarrolla, tal, los determinantes que hemos dicho, todo el tema. ¿Lo dice claro o no? Pero es impresionante, todo esto lo decía, fíjate, afectos sanguíneos, sanguíneos. sí, Es sí. decir, esto lo estaban hablando hace 100 años, como Claro. lo estamos hablando hoy día, que es lo que hay. Coño, y el clima, cómo influye el clima en la salud, cómo escribe el También. ambiente, los sentimientos y lo que el hombre ha creado como ciencia, arte, lazos autóctonos, tradiciones modificables, afectos sanguíneos, bondades humanas. Claro, no puedes reducir eso a yo te voy a curar con dos hierbas y tomar una ducha de agua fría, que no, que es terapia, que no. O nada más que comiendo lechuga, tomate te va a poner bien. No, mire usted, como tenga todo lo demás, por mucha lechuga y tomate que tome, no No tiene. puedes hacerlo. Entonces saco esta cita, que es clave y fundamental, escribe más obras, pero estas dos son claves fundamentales, el naturismo integral y el hombre libre y el naturismo en acción de 1922. Bueno, esto es historia pura y dura de la naturopatía, ¿o no? Sí. No, y Yo es que Sí lo aparte es. lo que estaba comentando, Ángela, que es que no ha cambiado nada. Aquí Son está las mismas bases actuales. la semilla del actual paradigma ecobiopsicosocial que la naturopatía moderna reivindica. Está Sí, bien, ¿no? lo tenía clarísimo. Y a mí lo que Digamos, más me impresiona es la lucha y el enfrentamiento con la administración. bueno, y después tiene otra obra que me encanta, que es El país de Macrobia. No le llama macrobiótica, pero le llama macrobia, ¿no? Macrobia es la gran vida, ¿no? De ese, igual un mundo feliz, ¿no? No se vive bien, ¿no? Y fijaros aquí os hago un comentario de la obra, sin extraído, también muy interesante. Es una crítica epistemológica al reduccionismo de su época y una defensa de la libertad y de la responsabilidad individual como base de la salud y la felicidad. Responsabilidad. ¿Entiendes? Y yo, Y sí lo es. responsabilidad de tu propia salud también, ¿no? 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 Curioso. Ujú. Sí, sí lo es. Impresionante, ¿no? Y desarrolla el país de Macrobia una sociedad organizada según los principios naturales y libertarios. Qué fuerte, ¿no? Pues estas cosas se olvidan y empezamos con, ya no, si olvidamos el pasado, evidentemente no sabemos ni por qué estamos aquí ni a dónde vamos. ¿No? Y así nos hemos construido, ¿eh? El pasado, la historia es muy importante para no pasar por lo mismo, es decir, ayuda a no hacer el mismo ensayo porque ya se ha hecho y ya se Claro. conoce, ¿no? Y no, Entonces, si tú quieres un obviamente, avance, parte desde ahí para adelante. y no comete los mismos errores, como dijo un gran pensador. Dicen que es americano, estadounidense, pero nació en España. Que es George Santayana, que lo define claramente. Sino cuando un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores siempre, ¿no? Que sé. Así es. George Santayana, nacido en España, ¿de acuerdo? Y después murió en Italia. Bueno, y después José Castro, pues también lo vincularon por las circunstancias que hemos hablado, ¿de acuerdo? Y aquí está una esquemita, elemento, crítica del orden establecido, anarquismo, turismo libertario, que se entienda bien de dónde venimos, ¿de acuerdo? Y conclusión del decreto, como instrumento de represión política, que si lo leéis bien, pues está más claro que el agua. No es Sí. una norma sanitaria, sino que viene del Ministerio de Gobernación que hemos visto. No, sobre todo no regula una profesión, sino controlar en última instancia, reprimir un movimiento social, naturismo de aquella época libertario y punto. Interesante. Bueno, pues aquí están todas las figuras, lo que hemos sido, y aquí está la Gaceta de Madrid, que quiera leerlo, esto es público, ¿de acuerdo? Esto es público. Y aquí hay algunos artículos de antropología digital que se puede ver también. ¿Veo no? ¿Eh? Tal, tal, tal. El decreto está 100 años de profesión colegial. La antropatía ocupa un espacio epistémico propio dentro del marco de la ciencia de la salud. Venga. Bueno, pues esto era el centenario, lo que pasó en aquella época, el gran debate que había y qué pasó con la escuela de Don José Castro y Campos y qué pasó con la consulta de Bander y después qué pasó con Albano Rosé, que después tuvo su consulta también en Valencia, como él dice, ¿no? Tuvo que ir a Uruguay, exiliado.
pero no se dieron por vencidos, por eso hoy día estamos hablando sobre ellos. Obviamente. ¿Qué le pasó a don José Castro? Pues evidentemente después de la dictadura de Primo de Rivera, la República, se restauró otra vez la monarquía y después viene la República, que sé. Mm, Bueno, pues ahí también, queramos, ¿no? Hay gobiernos de los que también participan anarquistas también, ¿no? ¿A que sí? ¿Eh? Hubo una ministra, no vamos a entrar a toda la historia, eso ya está ahí puesto, que también era ministra, de la CNT, anarquista ella, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, pues se le ocurrió abrir el primer hospital naturista de España. Naturista, en aquella época la naturopatía todavía estaba, con el nombre dando vueltas, hospital naturista, que ya lo explica muy bien. Federica Monseni, explica muy bien cómo lo hace, y nombra, y lo hace en Valencia, evidentemente, esta vez lo pone en Valencia, el primer hospital naturista, y nombra al señor don Roberto Remartínez. Bueno, Roberto Remartínez es el primer español, bueno, después de Castro que tiene su título, que es nombrado doctor honoris causa por la American School of Naturopathy, ¿qué os parece? Y es el primero que hace la crítica muy fuerte con respecto al naturismo, que es un término muy manipulado, no sé cuánto, critica bastante, pero él fue reconocido internacionalmente por la Escuela de Benedicto Luego como doctor honoris causa. Y fue el primero que dirigió el hospital naturista que se abrió en Valencia, de la República. Entonces estaba ministra, creo que de Sanidad era Federica Monsenia, que sé. Entonces va cambiando un poquito, se va moviendo, bueno, hasta que llegó la transición. Y bueno, primero en los años 60 con la primera apertura que hubo de aquí en España, era ministro, creo que era Fraga Ibarne, que la apertura que hubo un poquito, ya a José Castro le permitieron publicar en España con permiso del Ministerio de Sanidad. Antes venían los libros de Argentina. vaya. Y con permiso tenía que publicar aquí en España. Lo pone con permiso de autorizado, tal, tal, se publica este libro en España en los años 60. Fijaros los tiempos que pasan, ¿no? Y hay un debate muy fuerte que si naturopatía es un término traducido a español era complicado, pero hasta los años 60 no se está imponiendo, ¿eh? Y después llega la transición, pues evidentemente ya viene el cambio, en el 81 se publica el primer libro blanco de la naturopatía, y bueno, y seguimos avanzando. ¿Lo veo, no? Por eso no hay tantos datos científicos sobre la naturopatía, porque tampoco se podía publicar tan fácilmente. No, 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 aquí Pero durante la dictadura hasta el año 60, por ejemplo, uno de los libros que a mí me encanta, que es sobre en el año 48 lo publica Castro, muy interesante, sus objeciones con respecto al naturismo, vegetarianismo, un estudio muy interesante. Él lo publica fuera, evidentemente, en Argentina, ¿no? Venía aquí a España, como decía antiguamente, de extraspelo, se dice, y no de extraspelo los libros. Que está Lo van perdido. publicando aquí, ya después viene el permiso, empieza ya otros naturópatas que se van formando en escuelas que hay en Europa, todo en Inglaterra, y poco a poco van sacando sus títulos. Yo conocí, el primer naturópata que yo conocí, pues su primer título venía de una escuela de Francia, porque no había otra forma de obtenerlo en España, porque no había todavía escuelas organizadas, ¿no? ¿De acuerdo? La primera escuela, evidentemente, después ya cuando viene la transición en Barcelona, evidentemente, ¿no? ¿No? vaya. Y el primer libro blanco del año 81, antes no existía, el primer libro blanco de la naturopatía, empieza un poquito el proceso, después se funda esta organización para defender en exclusiva a los naturópatas. O sea, y así un poquito de más libertad, pero anteriormente no veas, para llegar aquí, naturópatas de aquella época que clandestinamente tenían que ejercer, fueron denunciados, bueno, no veas, no veas la que montaron. Y algunos, bueno, bueno, el presidente, el que fundó nuestra organización, Diego Prieto, pues, estuvo 4 años en una cárcel del puerto, ¿no? De Santa María. ¿Entiendes? Y después algunos más, bueno, al final estaba hablando, Castro estuvo en un campo de concentración en Alicante. Metido, lo pillaron. ¿Y por qué se escapó? Porque ya comentó la anécdota, que porque la novia del que estaba allí tuvo un problema y dice, oye, si yo esto, salvoconducto y dice, venga, lo que quiero que mi novia viva. Empezó con lo que él hacía, los cardos de la historia, se recuperó y se fue a Francia, ¿no? Nicolás Capó, pues, por circunstancias históricas, no voy a entrar por qué ahora mismo, análisis histórico, pues terminó en un campo de concentración 2 años en Anclares de Oca, ¿no? Qué lástima, como si fueran Delincuente. Pero este fue delincuentes. denunciado por uno que ya está estudiando el tema, que lo denunció, porque él estaba también en Francia y dice, oye, vente para España que no pasa nada, que vas a venir aquí, que todo va muy bien. Oye, cuando llegó, lo pillaron. Hostia, vaya. Y después pues hay otros también por ahí que esa está la historia que le guste, interesante, ¿no? Que lo han pasado pues bastante, vamos a decir regular, mal no me gusta decir la palabra, ¿yo no? Y la primera mujer que tiene un título oficial en España es del año 87, ¿eh?
Antes sí, había ejercía, te hacían sus cositas, pero oficialmente, título, vamos a decir, reconocido por una entidad profesional del año 87 creo que fue eso. Hace ¿Eh? tanto. Porque es que no había, es lo que había. Entonces, esa es nuestra historia, eso es lo que hemos hecho y hoy pues lo hemos planteado de esta manera y invitamos a la reflexión, porque esto también es para reflexionar, que sí. ¿Eh? Sí. Y puede haber Pues crítica, que no esté de acuerdo, pues tiene derecho a no estar de acuerdo, que sé. correcto. Ya está. Pero invitamos a la reflexión a todos aquellos, que estamos aquí. Y después, bueno, pues lo de siempre, por los correos donde estamos, en las redes, pues vamos criticando, vamos aportando ideas. Pero a los que no están de acuerdo, les invito que por lo menos echen un ojo un poquito más profundo a lo que es la naturopatía. Es decir, no resumirse a no estoy de acuerdo porque así me entran ganas. No, hay que estudiar el tema, ¿vale? Para llegar a una conclusión. Con eso de no estoy de acuerdo sin fondo, no sirve. Claro, utilizar la racionalidad y decir, pues yo he encontrado otro texto que dice lo contrario, pues póngalo usted y lo leemos, ¿o no? Sí, sí. Y Mira, yo, dejarlo claro que ser naturopata no es el curandero, vamos, ni claro, tampoco, no, no. mira, ni ha surgido de, ¿a que no? Sí, No. no. De la era de Acuario. Hombre, no, un segundito, un segundito. Como me dijo una vez una diputada del Partido Socialista de Cataluña, y dice, pues yo creí que esto había nacido de la era de Acuario, una noche de lluvia, ¿no? Digo, hombre, de una noche de lluvia no, que esto es más antiguo, ¿no? ¿O no? Y le expliqué lo Sí, de Es muy Barcelona, primera escuela, antiguo. y la mujer se quedó alucinada del Partido Socialista. Y dice, esto es muy importante. Digo, claro que es importante, hombre, ¿no? sí, ¿O no? sí. Así es, así es. Y no es de la era de Acuario, tiene su historia y hemos llegado aquí y seguiremos adelante, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, nos vemos el próximo día y no olvidemos que mañana a las 8 tenemos otra vez nuestro pues, querido programa que hay que seguir avanzando. Nos vemos a las 8 en Ciencia Naturopática. Nos despedimos. Hasta luego, María José. Hasta luego, Ángela. Hasta luego.